Bienvenido a este video portal para manifiesto de camión en ACE para usuarios del comercio. Este video cubre cómo crear y mantener los elementos del manifiesto guardado en la cuenta del transportista, en la pestaña Cuenta, en el portal para manifiesto de camión en ACE para usuarios del comercio. La modernización de ACE es constante. Pantallas y funcionalidad están sujetas a cambios. La serie de videos de comercio de camión en ACE incluye 3 videos que cubren 1. Crear y procesar un manifiesto. 2. Crear y procesar una guía de embarque. Y 3. Mantener datos de cuenta. Consulte la guía de capacitación Acceder y navegar por el nuevo portal para manifiesto de camión para obtener información preliminar sobre la aplicación de manifiesto de camión en ACE para usuarios del comercio. Los detalles para localizar este recurso se proporcionarán al final del video. Ahora cubriremos los procedimientos para crear y mantener los elementos del manifiesto guardado en la cuenta del transportista en la pestaña Cuenta en el portal para manifiesto de camión en ACE para usuarios del comercio. Comencemos seleccionando la pestaña Account, Cuenta. La subpestaña Account Information, información de la cuenta, se muestra de forma predeterminada. Esta información de la cuenta se actualiza en el portal de datos seguros en ACE y se ve aquí. A la izquierda, los elementos del manifiesto se listan en forma de subpestañas en la barra de navegación. La barra de navegación puede expandirse a una vista de texto o contraerse a la vista de icono. La tripulación, los vehículos y los grupos comerciales agregados en la pestaña Cuenta se guardan en la cuenta del transportista. Se pueden seleccionar y agregar al completar la información de los manifiestos y guías de embarque. Las plantillas de manifiesto y guías de embarque agregadas en la pestaña Cuenta se guardan para utilizarlas durante los procesos de crear manifiesto y crear guía de embarque para precargar los campos contenidos en las plantillas. Navegaremos por cada una de las subpestañas mientras discutimos cómo ver, agregar, editar y eliminar tripulaciones, vehículos, grupos comerciales, plantillas de manifiestos y plantillas de guías de embarque. Seleccionaremos la primera subpestaña, Crew, tripulación. Todos los conductores guardados actualmente en la cuenta del transportista se muestran en las tarjetas de tripulación. Las tarjetas de tripulación muestran la información del conductor y del documento. Utilice los iconos Editar y Eliminar de la tarjeta para editar o eliminar un conductor en particular. Al seleccionar el icono Editar se abre la página Crew, tripulación, para un conductor específico y se muestra la información del conductor y del documento. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco. En la sección Documents, documentos, el icono Eliminar permite eliminar el documento de la lista y el botón Add New Document, agregar nuevo documento, permite agregar documentos adicionales. Selecciona el botón Update, actualizar, para guardar los cambios. Seleccionaremos el botón Cancel, cancelar, para volver a la página Crew, tripulación. El icono Eliminar elimina el conductor específico después de la confirmación. Es importante tomar en cuenta que un elemento de un manifiesto no se puede eliminar si está asociado a un manifiesto o a una guía de embarque. Por ejemplo, un conductor que ha sido agregado a un manifiesto no puede ser eliminado de la cuenta. Primero se debe eliminar el conductor o deseleccionar la tarjeta del conductor del manifiesto. Utilice el campo Search Saved Crews, búsqueda de tripulaciones guardadas, para buscar conductores por nombre o apodo. A medida que escribe, se muestran las tarjetas de tripulación que coinciden con los criterios de búsqueda. Utilice los iconos hacia adelante y hacia atrás para ver las tarjetas adicionales. Seleccione el icono Vista de tabla para ver la información de la tripulación guardada en un formato de tabla. Las columnas se pueden ordenar en orden ascendente o descendente al seleccionar un encabezado de columna determinado. Si se selecciona un segundo encabezado de columna, reemplazará el orden anterior. La tabla solo se puede ordenar por una columna a la vez. Los iconos Editar y Eliminar y el campo Búsqueda también están disponibles en el formato Vista de tabla. Vuelva a seleccionar el icono Vista de tabla para volver a mostrar las tarjetas de tripulación. El icono Editar, el icono Eliminar
el campo de búsqueda guardada, los iconos direccionales y las tarjetas de la vista de tabla están disponibles en todas las subpestañas de la pestaña Cuenta. La información de la pantalla difiere en función de la subpestaña, pero la funcionalidad funciona igual para estas características en todas las subpestañas. Vamos a seguir los pasos para agregar un nuevo conductor. Seleccionaremos el botón Create, Crear, en la sección Crew, Tripulación, para crear un nuevo conductor. Aparece la página Add Crew, Agregar tripulación. Los conductores y pasajeros de FastID no se pueden guardar en la cuenta. Se agregan durante el proceso Crear manifiesto. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco y deben ser introducidos. Completaremos la información del conductor. Escribiremos la fecha de nacimiento en formato de 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año. En el campo Country of Citizenship, país de ciudadanía, escribiremos US. A medida que escribimos, se muestra una lista de países coincidentes. Para que la entrada de datos sea precisa, selecciona el elemento de la lista. Seleccionaremos US United States, US Estados Unidos. Para Gender, género, seleccionaremos el botón de opción Male, hombre. En la sección Documents, documentos, seleccionaremos el menú desplegable Document Type, tipo de documento. Dependiendo del tipo de documento seleccionado, pueden mostrarse los campos país y estado, provincia. Nos desplazaremos a la parte inferior y seleccionaremos Enhanced Driver's License, licencia de conducir mejorada. Escribiremos el número de documento. Para Country, país, escribiremos US, Estados Unidos, y seleccionaremos US, United States, US, Estados Unidos, y para State, estado, escribiremos V y seleccionaremos VA, Virginia. El botón Add New Document, agregar nuevo documento, permite agregar documentos adicionales. Se debe agregar mínimo un documento. Aunque no es un campo obligatorio, seleccionaremos el campo Nickname, apodo, y escribiremos un nombre corto para identificar a nuestro conductor. La información de nuestro conductor está completa. Seleccionaremos el botón Add, agregar, para guardar el nuevo conductor en la cuenta del transportista. Se agrega una tarjeta de tripulación para el nuevo conductor a la subpestaña Crew, tripulación. Buscaremos usando el apodo para localizar la tarjeta de tripulación de nuestro nuevo conductor. Pasemos a la subpestaña Vehicles, vehículos. La página Vehicles, vehículos, muestra los medios de transporte y equipos guardados en la cuenta del transportista. Las tarjetas de medio de transporte y equipo se muestran en secciones separadas. Vamos a agregar un vehículo nuevo. Seleccionaremos el botón Create, crear. Aparece la página Agregar vehículos. Para Part of Vehicle, parte del vehículo, la opción Conveyance, medio de transporte, está seleccionada de forma predeterminada. Mantendremos esta opción y avanzaremos para seleccionar el menú desplegable Conveyance Type, tipo de medio de transporte. Nos desplazaremos a la parte inferior y seleccionaremos Tractor, tractor. El campo Conveyance Number, número de medio de transporte, es opcional. Completaremos el número de VIN requerido. El DOT Number, número de DOT, y el Transponder ID, ID del transpondedor, son campos opcionales. En la sección License Plates, placas, escribiremos el número de placa. Para Country, país, escribiremos US y seleccionaremos US United States. Observe que una vez que seleccionamos un país, el campo State, estado, es obligatorio. Para State, estado, escribiremos V y seleccionaremos VA, Virginia. El botón Add New License Plate, agregar placa nueva, permite agregar placas adicionales. La sección Insurance, seguro, permite completar la información del seguro para la carga Hazmat. No estamos transportando materiales peligrosos, así que omitiremos esta sección. Nuestra información del medio de transporte está completa. Seleccionaremos el botón Add, agregar. Una tarjeta de vehículo para el nuevo medio de transporte se agrega a la subpestaña Vehículos y el medio de transporte se guarda en la cuenta del transportista. Si el vehículo es solo un medio de transporte, como un camión de caja,
no se agrega un vehículo de equipo relacionado. En este ejemplo, seleccionaremos el botón Create, Crear, de nuevo, para agregar el equipo del remolque. Cuando seleccionamos Equipment, equipo, para Part of Vehicle, parte del vehículo, solo se muestran dos campos de equipo. Seleccionaremos el campo Equipment Type, tipo de equipo. Nos desplazaremos a la parte inferior del menú desplegable y seleccionaremos Semi-Truck Trailer, camión de semirremolque. Escribiremos un Equipment Number, número de equipo. En la sección License Plates, placas, completaremos la información de la placa. No se requiere información de seguro con el equipo. Una vez completada la información del equipo, seleccionaremos el botón Add, agregar. Se agrega una tarjeta de vehículo para el equipo nuevo a la subpestaña Vehicles, vehículos, y el equipo se guarda en la cuenta del transportista. Pasemos a la subpestaña Commercial Parties, grupos comerciales. La página Commercial Parties, grupos comerciales, muestra remitentes y consignatarios guardados en la cuenta del transportista. Vamos a agregar un grupo comercial nuevo. Seleccionaremos el botón Create, crear. Aparece la página Agregar grupos comerciales. Para el Type of Party, tipo de grupo, comenzaremos con Shipper, remitente. Completaremos la información requerida del remitente. Seleccionaremos el botón Add, agregar, para agregar la nueva tarjeta del remitente y guardar el remitente en la cuenta del transportista. Seleccionaremos de nuevo el botón Create, crear, para agregar el consignatario. Para Type of Party, tipo de grupo, seleccionaremos Consignee, consignatario. Observe que los campos del remitente y consignatario son los mismos. Completaremos los campos obligatorios para el consignatario. Seleccionaremos el botón Add, agregar, para agregar la nueva tarjeta del consignee, consignatario, y guardar el consignatario en la cuenta del transportista. Pasemos a seleccionar la subpestaña Manifest Templates, plantillas de manifiesto. Aparece la página Manifest Templates, plantillas de manifiesto. Todas las plantillas de manifiesto guardadas actualmente en la cuenta del transportista se muestran en las tarjetas de plantilla de manifiesto. Vamos a agregar una nueva plantilla de manifiesto. Seleccionaremos el botón Create, crear. Aparece la página Agregar plantilla de manifiesto. Al igual que en el proceso de crear manifiesto, la barra de progreso se muestra en la parte superior para guiar al usuario a través de los pasos para introducir los datos de header, encabezado, crew, tripulación, vehicles, vehículos, y Review, revisión del manifiesto. Observe que el paso guía de embarque no está incluido en la plantilla de manifiesto. La página Agregar plantilla de manifiesto muestra actualmente la sección Step 1 Header, paso 1 encabezado, el SCAC y el nombre del transportista en el campo Carrier, transportista, se precargan basado en la información de la cuenta. Los campos Manifest Number, número de manifiesto, y Estimated Date of Arrival, fecha estimada de llegada, no están disponibles. Se completan durante el proceso Crear manifiesto. Escribiremos el Estimated Time of Arrival, hora estimada de llegada, en formato de reloj de 24 horas. Escribiremos el código para el Estimated Port of Arrival, puerto de llegada estimado. A medida que escribimos, se muestra una lista de puertos coincidentes. Para que la entrada de datos sea precisa, seleccione el elemento de la lista. El manifiesto en tránsito indica un viaje Canadá, Estados Unidos, Canadá. Este no es un manifiesto en tránsito, por lo que no necesitamos actualizar la respuesta de la opción. Los campos Template Name, nombre de la plantilla, y Template Description, descripción de la plantilla, en la parte inferior de la página se muestran en cada paso. El nombre de la plantilla debe introducirse antes de que se pueda guardar la plantilla de manifiesto. Seleccionaremos el campo Template Name, nombre de la plantilla. Se muestra una lista de plantillas de manifiesto guardadas actualmente en la cuenta del transportista. El Template Name, nombre de la plantilla, debe ser único. Escribiremos un nuevo nombre único. Aunque el Template Description
descripción de la plantilla, es opcional. Seleccionaremos el campo y escribiremos una breve descripción para identificar nuestra plantilla de manifiesto. Los botones en la parte inferior de la página se muestran en cada paso. El botón Cancel, cancelar, sale del proceso de agregar plantilla de manifiesto sin guardar la información del paso. El botón Next, siguiente, guarda la información en el paso y avanza al siguiente paso. Seleccionaremos Next, siguiente. Observe que el botón Previous, anterior, ahora se muestra en la parte inferior. Guarda la información en el paso y regresa al paso anterior. La marca de verificación situada junto a la sección Header, encabezado, de la barra de progreso indica que todos los campos obligatorios se han completado con precisión. El siguiente paso es agregar información de la tripulación. La sección Step 2 Crew, paso 2 Tripulación, permite seleccionar un conductor guardado en la cuenta del transportista o agregar un nuevo conductor. Los conductores y pasajeros de FastID no se agregan en la plantilla de manifiesto. Todos los conductores guardados actualmente en la cuenta del transportista se muestran en las tarjetas de la tripulación seleccionables. Si el miembro de la tripulación que necesitamos no está disponible para seleccionar, podemos usar el botón Create, crear, para crear un nuevo conductor. Seleccionaremos el botón Create, crear, para ver la página Agregar tripulación. Esta página se mostró anteriormente cuando creamos un nuevo conductor en la subpestaña Crew, tripulación. Un nuevo conductor agregado a una plantilla de manifiesto también se agrega automáticamente a la cuenta del transportista. Seleccionaremos el botón Cancel, cancelar, y agregaremos un conductor ya guardado en la cuenta. Buscaremos y seleccionaremos el conductor que agregamos en la subpestaña Crew, tripulación. El sistema indica automáticamente el conductor seleccionado primero como In Charge, tiene el cargo. Si seleccionamos un segundo conductor, el sistema tiene como valor predeterminado la opción Not in Charge, no a cargo. Utilice el botón deslizante para cambiar qué conductor está a cargo. La información de US Destination Address, dirección de destino de Estados Unidos, es opcional. Se puede agregar aquí o más adelante en el proceso Crear manifiesto. Completaremos la información de la dirección. Seleccionaremos el botón Next, siguiente, para avanzar y agregar información de vehículos. Aparece una marca de verificación para el paso Crew, tripulación. La sección Step 3 Vehicles, paso 3 Vehículos, permite seleccionar un medio de transporte y un equipo guardado en la cuenta del transportista o agregar un nuevo medio de transporte y un equipo. Todos los transportes y equipos guardados actualmente en la cuenta del transportista se muestran en las tarjetas de Conveyances, medios de transporte, y Equipment, equipo. Seleccionaremos el botón Create, crear, para ver la página Agregar vehículos. Esta página también aparece para crear un vehículo nuevo en la subpestaña Vehicles, vehículos. Un nuevo vehículo agregado a una plantilla de manifiesto también se agrega automáticamente a la cuenta del transportista. Seleccionaremos el botón Cancel, cancelar, y agregaremos un medio de transporte y equipo ya guardado en la cuenta. Seleccionaremos los vehículos que creamos anteriormente en la subpestaña Vehicles, vehículos. Seleccionaremos el botón Next, siguiente, y avanzaremos hasta el último paso, para revisar toda la información de manifiesto agregada a la plantilla de manifiesto. El último paso del proceso Crear plantilla de manifiesto es revisar toda la información del manifiesto y editar cualquier información que sea necesario. Si un paso contiene errores de validación o le falta información, el título del paso mostrará una X en lugar de una marca de verificación. Todos los pasos que se ven aquí tienen una marca de verificación que indica que la información del manifiesto es precisa y completa. Anteriormente proporcionamos un nombre y una descripción para la nueva plantilla de manifiesto. Seleccionaremos el botón Save, guardar, para guardar la nueva plantilla de manifiesto. Buscaremos utilizando un nombre de plantilla parcial para localizar nuestra nueva tarjeta de plantilla de manifiesto. Consulte a la guía de entrenamiento Plantilla de manifiesto para obtener detalles adicionales.
como la creación de una plantilla de manifiesto a partir de un manifiesto existente. Pasemos a seleccionar la subpestaña Plantillas de guía de embarque. Aparece la página Bill of Lading Templates, plantillas de guía de embarque. Todas las plantillas de guía de embarque guardadas actualmente en la cuenta del transportista aparecen en las tarjetas de Bill of Lading Templates, plantillas de guía de embarque. Agreguemos una nueva plantilla de guía de embarque. Seleccionaremos el botón Create, Crear. Aparece la página Agregar plantilla de guía de embarque. Al igual que en el proceso Crear guía de embarque, la barra de progreso aparece en la parte superior para guiar al usuario a través de los pasos para introducir los datos de Header, encabezado, Commercial Parties, grupos comerciales, y Review, revisión, para la guía de embarque. Observe que el paso Commodities, mercancías, no está incluido en la plantilla de guía de embarque. La página Agregar plantilla de guía de embarque muestra actualmente la sección Step 1 Header, paso 1, encabezado. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco. El SCAC y el nombre del transportista en el campo Bill Issuer SCAC, SCAC del emisor de la guía de embarque, se precarga basado en la información de la cuenta. Si esta pantalla se va a usar para crear una guía de embarque en nombre de otro transportista, resalte, elimine y reemplace la información precargada del SCAC. Los campos Bill of Lading Number, número de guía de embarque, House Bill of Lading Number, número de la guía de embarque hija y Estimated Date of Arrival, fecha estimada de llegada, no están disponibles en la plantilla. Mostremos la lista de menú Bill of Lading Type, tipo de guía de embarque. El tipo de guía de embarque se conocía anteriormente como Shipment Release Type, tipo de liberación de embarque. Simple Bill, guía simple, es el nuevo nombre de PAPS. Dependiendo del tipo de guía de embarque seleccionada, es posible que se requieran campos adicionales. Por ejemplo, si seleccionamos Inbound como el tipo de guía de embarque, se muestra una sección Inbound para introducir el Inbound Type, tipo de Inbound, el Inbound Number, número de Inbound, el Bonded Carrier ID, ID del transportista afianzado, el Onward Carrier SCAC, SCAC del transportista en adelante, y el Transfer Bonded Carrier ID, ID del transportista de transferencia afianzado. Vamos a seleccionar el menú desplegable Bill of Lading Type, tipo de guía de embarque de nuevo, y nos desplazaremos a la parte inferior hasta la opción Instruments of International Traffic, IIT, Instrumentos de Tráfico Internacional, IIT. Para contenedores vacíos, barriles vacíos o cajas vacías, se debe crear una guía de embarque con un tipo de guía de embarque de Instruments of International Traffic, IIT. Instrumentos de Tráfico Internacional, IIT. Consulte la guía de capacitación Crear guía de embarque para obtener más detalles sobre tipos de guías de embarque. Estamos creando una plantilla para una guía simple. Seleccionaremos Simple Bill, guía simple, en el campo Bill of Lading Type, tipo de guía de embarque. Escribiremos el Estimated Time of Arrival, hora estimada de llegada, en formato de reloj de 24 horas. Escribiremos el código del puerto para el Estimated Arrival Port, puerto de llegada estimado. A medida que escribimos, se muestra una lista de puertos coincidentes. Seleccionaremos Buffalo, Niagara Falls. También escribiremos y seleccionaremos Montreal para el Port of Lading, puerto de embarque. El campo Place of Receipt, lugar de recibo, es un campo opcional utilizado para especificar la ciudad o el país donde el transportista tomó posesión de la carga. Si esta plantilla va a hacer referencia al uso autorizado de la guía de embarque de otro preparador, en el campo SCAC autorizado, escriba el SCAC para el transportista autorizado. Para la pregunta ¿Is this subject to FDA requirements? ¿Está sujeto a los requisitos de la FDA? Seleccionaremos la opción de botón No. En el campo Template Name, nombre de la plantilla, escribiremos un nombre único. Seleccionaremos el campo Template Description, descripción de la plantilla, y escribiremos una breve descripción para identificar nuestra plantilla de guía de embarque. Seleccionaremos el botón Next, siguiente. El siguiente paso es agregar información de grupos comerciales.
La sección Step 2 Commercial Parties, paso 2 Grupos comerciales, permite seleccionar un remitente y un consignatario guardados en la cuenta del transportista o agregar un nuevo remitente o consignatario. Todos los grupos comerciales guardados actualmente en la cuenta del transportista aparecen en las tarjetas de remitente y consignatario seleccionables. Si el remitente o consignatario que necesitamos no está disponible para seleccionar, podemos usar el botón Create, Crear, para crear un remitente o un consignatario nuevo. Seleccionaremos el botón Create, Crear, para ver la página Agregar grupos comerciales. Esta página se mostró anteriormente cuando creamos un remitente y un consignatario nuevo en la subpestaña Grupos comerciales. Un remitente o un consignatario nuevo agregado a una plantilla de guía de embarque también se agrega automáticamente a la cuenta del transportista. Seleccionaremos el botón Cancel, Cancelar, y agregaremos un remitente y un consignatario ya guardados en la cuenta. Seleccionaremos el remitente y el consignatario que agregamos en la subpestaña Commercial Parties, Grupos comerciales. La información del Secondary Notified Party, grupo de notificación secundario, es opcional. Se puede agregar aquí o más adelante en el proceso Crear guía de embarque. Utilice el botón Add More Secondary Notified Parties, agregar más grupos de notificación secundarios, para agregar un grupo de notificación secundario. Seleccionaremos el botón Next, Siguiente, y avanzaremos hasta el último paso, para revisar toda la información de la guía de embarque agregada a la plantilla de guía de embarque. El último paso del proceso Crear plantilla de guía de embarque es revisar toda la información de la guía de embarque y editar cualquier información que sea necesaria. Todos los pasos tienen una marca de verificación que indica que la información de la guía de embarque es precisa y completa. Anteriormente proporcionamos un nombre y una descripción para la nueva plantilla de guía de embarque. Seleccionaremos el botón Save, Guardar, para guardar la nueva plantilla de guía de embarque. Consulte la guía de capacitación Plantilla de guía de embarque para obtener detalles adicionales, como la creación de una guía de embarque a partir de una plantilla de guía de embarque. Hemos completado los procedimientos para crear y mantener los elementos de un manifiesto guardados en la cuenta del transportista en la pestaña Cuenta del portal para manifiesto de camión en ACE para usuarios del comercio. Gracias por tomarse el tiempo para ver este video de comercio de camión sobre los procedimientos para mantener los datos de la cuenta. Otros videos de la serie Video de comercio de camión cubren la creación y el procesamiento de un manifiesto y la creación y el procesamiento de una guía de embarque. Los videos de capacitación y guías de capacitación de comercio de camión están disponibles en versiones en inglés, español y francés. Consulte la página web ACE Training and Reference Guides, guías de capacitación y referencia de ACE, del sitio web de Trade, Comercio, sección de capacitación ACE Manifest Training, entrenamiento de manifiestos de ACE, para acceder a la biblioteca completa de recursos de capacitación de manifiestos de comercio de camión.